Les doy la bienvenida. Esta es nuestra clase número 8 de Matemática 1, ¿ya? De Matemática 1. Voy a agrandar el PPT, dame un segundito. Ahí. Y no quiero que... ¿Ok? Nuestra clase número 8. ¿Ok? Ya. Estamos en el, en el eje álgebra y funciones, ¿ya? La unidad es proporcionalidad. ¿Ves el PPT, cierto? ¿Lo ves bien, Rodrigo? Sí, todo bien. Ah, ya. El tema, vamos a ver proporción indirecta e inversa. Pero antes, vamos a estudiar aquí, vamos a recordar lo que es una razón, lo que es una proporción, teorema fundamental, serie de razones, proporcionalidad directa e inversa y por supuesto vamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a definir es el concepto de razón. ¿De acuerdo? La razón ya es una comparación entre dos cantidades, ¿ya? Mediante un cociente, ¿ya? Y lo vamos a escribir en forma horizontal como A es a B, o A es a B en forma vertical, como una fracción que hoy día ya le vamos a llamar razón, ¿sí? Bueno, se lee A es a B, ¿ok? Entonces, estas fracciones ya no las vamos a ver como fracciones, sino que como razones. ¿Por qué? Porque estamos comparando un valor con respecto a otro valor, ¿de acuerdo? Hablamos de razón, ¿te acuerdas en la primera clase cuando estábamos viendo los números racionales? ¿Ya? Y ahí decíamos que era racional porque eran números que se podrían escribir como razón, ¿de acuerdo? Lo importante también aquí es recordar que ya no, en la razón ya no vamos a hablar de numerador ni denominador, sino que vamos a hablar de antecedente, ¿ok? Que es A, que es el ex numerador, y vamos a hablar de consecuente ex denominador. ¿De acuerdo? Entonces, antecedente y consecuente, que va a estar relacionado con una razón. ¿Ok? Es importante ir conociendo los nombres de los conceptos, porque los ejercicios lo más probable es que ya se refieran a como antecedente y como consecuente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Dice, voy a cambiar el color del lápiz. Dice, en un sitio rectangular, si no está el dibujo, te recomiendo que hagamos el dibujito, ¿ya? Entonces, en un sitio rectangular cuyas dimensiones son 0,06 kilómetros de largo, o sea, acá, 0,06 kilómetros de largo, ¿ya? Y 20 metros de ancho. 20 metros de ancho. ¿Ya? Estoy mirando si la almendra nos habló. No, ya. La razón entre el largo y el ancho. La razón entre el largo y el ancho. Va primero el largo como antecedente y ancho como consecuente porque estamos siguiendo la lógica de la frase, ¿cierto? La razón entre el largo y el ancho. Si no hubiesen dicho el ancho y el largo, lo hacemos al revés. ¿De acuerdo? Entonces, fácil, es cosa de reemplazar los valores. Pero hay un detalle que tienen los datos. ¿Cuáles son? Que están en distintas unidades de medida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí la dificultad de este ejercicio es recordar cómo transformar de metros a kilómetros, de kilómetros a metros. ¿De acuerdo? Entonces, llevemos los kilómetros a metros, porque en el enunciado no nos dicen responda en kilómetros, responda en metros, ¿cierto? Nos dejan libre en este caso, ¿ya? Pero si tuviese alternativas, ¿ya? Y las alternativas están en metros, por supuesto llevamos todo a metros, o al revés, ¿sí? Entonces llevemos estos kilómetros
a metros, ¿ya? Y recordemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿de acuerdo? Entonces, 0,06 kilómetros, ¿cuántos metros son? Una regla de 3. Resolvemos esto y nos queda básicamente decir 1000 por 0,06. Y hacemos la multiplicación, ¿ok? Entonces, podríamos multiplicar, ahí apareció el cambio dame un segundo, que no, ya no me cambia el color. De ahí vamos a achicar mejor la pantalla para que no tener problemas con el lápiz. Ok, entonces vamos a multiplicar 1 y más 3 ceros por 0,06. Hago este cálculo para aprovechar de recordar ya la multiplicación entre números enteros y fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, 0, 6 por 0, 0, 0, 0, 6. A lo mejor tú ya te acuerdas, pero el que pueda ver la grabación no, y aprovechamos de recordar. Entonces, 0 por 0, 0, 0, 0, 0. Después, dos espacios, 0, 0, 0, 0. Sumamos. Tenemos 0, 0, 0, 6 y los ceros a la izquierda no son necesarios, pero igual los vamos a poner. ¿Cuántos decimales tiene el número? 1, 2. Por lo tanto, 60. Por lo tanto, 0,06 kilómetros equivalen a 60 metros. ¿De acuerdo? Entonces, la razón entre el largo y el ancho es, vamos a hacer una división acá, 60 es a 20, ¿ya? Podemos simplificar los ceros y nos queda 6 es a 2. Podemos seguir simplificando y nos queda 3 es a 1, ¿de acuerdo? Es importante, siempre yo les digo, si la división por 1 es neutra, ¿cierto? Ay, uy, se está mandando solo esto. Lo estoy retrocediendo e igual lo sigue avanzando, ya. Siempre les decía yo si la división por 1 es neutra, ¿cierto? Pero en este caso, cuando estamos hablando de razones, sí es importante considerarlo porque es una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, 3 es a 1 o lo podemos escribir como 3 es a 1 en forma horizontal como una división o como una fracción, pero es una razón, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y ahí estaría listo el ejercicio. Sigamos avanzando. Y se avanza solo, esto es muy extraño. Es muy extraño. Ya, sigamos haciendo ejercicio. Dice, si el antecedente de la razón 3 es a 4 se duplica y el consecuente aumenta en 2 unidades, ¿se obtiene la razón? Entonces tenemos 3 es a 4, el antecedente se duplica, ¿cierto? Y el consecuente aumenta en 2 unidades. Se obtiene la razón. Entonces, 3 por 2, 6. 4 más 2, 6. 6 es a 6. Pero si simplificamos, nos queda 1 es a 1. O 1 es a 1. ¿De acuerdo? Así quedaría la razón. ¿Sí? Consideramos el 1 en el denominador, que en este caso sería el consecuente. Abajito, ¿cierto? Ya, sigamos avanzando. Otro ejercicio. En el segmento AC de la figura, AB, este pedacito, ¿cierto? Corresponde a 3K, ¿de acuerdo? Y el trazo BC a 2K. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? AB es a AC, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es la razón entre este trazo y este trazo? ¿Ok? Ya. Las K son las constantes de proporcionalidad que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿de acuerdo?
No es que mida 3K metros, ¿ya? Sino que es una razón, ¿cierto? Por lo tanto, si tú te fijas, AB corresponde a 3K y AC, perdón, a 5K. 5K, porque es la sumatoria entre 3 y 2, ¿cierto? 5K. Podemos simplificar, ¿cierto? Y la razón quedaría 3 es a 5 o 3 es a 5. Y ahí está listo el ejercicio. ¿De acuerdo? Ay, voy a sacar a este cachorro que está aquí. Uy, panzoncito, afuera. Me había olvidado sacar a mi perro del escritorio. Ok, ¿se entiende? ¿Alguna duda, Rodrigo? ¿Algo que decir? ¿Todo se entiende? Sí, ya. Sigamos avanzando. Proporción, ¿ok? Es la igualdad, ¿cierto? Que se forma a partir de dos razones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te fijas? Tenemos A es a B y ahora la igualdad, vamos a decir cómo, porque también es una comparación, cómo C es a D, ¿ok? Entonces también la podemos escribir en forma horizontal, A es a B como C es a D, ¿ya? Donde A y D, ¿de acuerdo? A y D, las posiciones A y D, si lo vemos en forma vertical, son los valores que están cruzados, ¿cierto? A y D le vamos a decir extremos. Se ve más fácil cuando lo veo así. Entonces, ahí tenemos los extremos. Y B y C, ¿cierto? Se llamarán medios. ¿De acuerdo? Extremos. Ah, uy, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces, medios extremos. O lo vemos en forma cruzada, ¿cierto? Medios extremos, ¿cierto? Ok, teorema fundamental. Este teorema nos va a servir, ¿ya? Para corroborar, ¿sí? Si un par de razones están en proporción o no, ¿de acuerdo? Porque uno puede escribir dos razones y no necesariamente ellas estén en proporción, ¿cierto? Por lo tanto, este teorema nos ayuda a resolver esa incógnita, ¿cierto? En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Cuando esa igualdad se cumple, es porque estamos frente a una proporción, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, A por D lo podemos poner aquí. A por D tiene que ser igual a B por C. Si esa igualdad se cumple, como te digo, está en proporción esas dos razones, ¿ya? Esta forma de multiplicar cruzado también lo usábamos para comparar fracciones. Y si una daba mayor que el otro, asumíamos que esa fracción era mayor que la otra fracción. No sé si te acuerdas de eso, ¿ya? Pero si son iguales, estamos frente a una proporción. Si no son iguales, obviamente no estamos en una proporción. ¿Ok? Ese es el teorema fundamental. Nada del otro mundo. Y voy a salir de acá para poder estar mejor con el lápiz del PPT. Ya. Ejercicio. Dice, ¿cuál o cuáles de las parejas de razones forman una proporción? Entonces, aquí se me borró un valor. Se me borró un valor cuando lo estaba, pero lo vamos a rellenar. 2, era 2 tercios. Ahí. Aquí iba a unir y aquí también va a unir. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con el teorema fundamental, vamos a estudiar si esas razones están en proporción o no. Por lo tanto, vamos a decir 2 por 8, 16, 3 por 10, 30. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, no es proporción.
Ese par de razones no están en proporción o no son una proporción. ¿De acuerdo? Número 2. 3,5 por 8, si recordamos multiplicar decimales con enteros, diríamos 8 por 5, 40, 8 por 3, 24, 28, ¿cierto? ¿Está bien? 8 por 5, 40, 8 por 3, 24, sí, coma. Por lo tanto, aquí sería 28. Y 2 por 21, ¿ya? 42. ¿Son iguales? No son iguales esos valores, por lo tanto, no es proporción. ¿De acuerdo? El cálculo es súper simple, pero no está de más recordarlo. Acá tenemos 6 es a 3, ¿cómo? No le vamos a poner el i porque no podemos decir cómo, porque no sabemos si está en proporción. Y 18 novenos. 6 por 9, 6 por 9 es 54, lo voy a poner aquí abajito. Y 18 por 3 sería 24, 3 por 1, 3, más 2, 5. ¿Son iguales esos valores? Sí son iguales. Entonces estamos frente a una pro- propor- proporción. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya recordamos cómo saber si dos razones están en proporción. ¿Ok? Número 2 dice, el valor de P en la proporción, ya sabemos que están en proporción, 5 es a 3 como P es a 6. Es, y acá es simplemente resolver una ecuación, ¿10 o no? perdón, 10. 10, sí, es 10, bien. Pero igual lo vamos a corroborar, ¿ya? Para que quede la explicación hecha. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos 5 por 6 partido en 3 y eso es igual a P. P es igual a 30 partido en 3, por lo tanto, P es igual a 10. Muy bien, Rodrigo. Ahí está. ¿Ya? Sigamos con los siguientes ejercicios. Un trazo AB, un trazo AB, ¿ya? Ahí, mide 90 centímetros. ¿Ok? Y está dividido interiormente, ¿cierto? Por un punto P. En la razón 2 es a 3. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide el segmento mayor? Bueno, estos ejercicios son ejercicios tipo, ¿ya? Entonces se hacen todos iguales. ¿Ok? Vamos a considerar la constante K porque que sea 2 este trazo AP no significa que mida 2. Está en proporción 2. Puede ser, no es que mida 2 metros, 2 centímetros, no, está en proporción 2, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el valor de K, de la constante de proporcionalidad, para luego ser multiplicado por 2 o por 3 según nos estén preguntando, ¿cierto? Entonces tenemos 3K es igual al todo, y el todo en este caso es 90 centímetros, ¿ok? Entonces nos queda 5K es igual a 90, K es igual a 90 dividido en 5. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es 90 dividido en 5? Sería, tomo una cifra, 1 por 5, 5, me sobra 4, bajo la siguiente, 5 en 48 me sobra 0. Por lo tanto, K, la constante de proporcionalidad, equivale a 18. ¿Qué nos preguntan? Por el trazo mayor o el segmento mayor. Entonces, segmento mayor, que corresponde a 3K. Entonces sería 3K es igual a 3 por 18. ¿De acuerdo? Y 18 por 3 sería 8 por 3, 24. 3 por 1, 3 más 2, 5. O sea, el trazo mayor es igual a 54 centímetros. ¿De acuerdo? Y ahí está listo el ejercicio. ¿De acuerdo?
4. También este ejercicio es típico, que es los ejercicios de escala, ¿ya? De los planos o de los mapas, ¿cierto? Dice, la escala de un plano es 1 es a 1500. ¿Qué significa eso? Que en un centímetro del plano equivale a 1500 centímetros en la vida real, ¿ya? Un centímetro del plano, 1500 centímetros en la vida real. Claro que en la vida real ocupamos los metros, los kilómetros, pero se hace esa razón o esa comparación, ¿cierto? Un terreno representado en este plano, ya vamos a dibujar, tiene tiene un largo de 6 centímetros y un ancho de 3 centímetros. ¿Ya? Las medidas reales del largo y el ancho en metros, está en centímetros, ya después lo transformamos en metros son respectivamente. Ok, calculemos, encontremos el valor real, ok, y hacemos la siguiente proporción. Vamos a calcular el largo primero y vamos a hacer esta proporción. Un centímetro es a 1500 centímetros. 6 centímetros, ¿a cuántos centímetros reales corresponde? ¿De acuerdo? Entonces multiplicamos cruzado y nos queda x es igual a 6 por 1500. ¿Cierto? Y 15 por 6, lo voy a hacer aquí arribita, 15 por 6, 6 por 5, 30. 6 por 1, 6 y 3, 9. 90, ¿cierto? X es igual a 90 más 2 ceros, o sea, 9000 centímetros. Pero nos lo piden en metros. Entonces, hacemos la conversión. Y sabemos que en un metro hay 100 centímetros, ¿cierto? ¿Cuántos metros equivalen 9000 centímetros? ¿Cierto? Multiplicamos cruzado y nos queda x es igual a 9000 partido en 100. Se cancelan los ceros y nos queda que x es igual a 90 metros. ¿Ok? Por lo tanto, el largo mide en metros 90 metros. ¿Ok? Para calcular el largo, para calcular... Ay, que hay que tener paciencia, Rodrigo. Se cerró el PPT. Y lo más probable es que se haya cerrado sin guardar. Paciencia, me dice la vida. Ah, Mm. paciencia, paciencia. Todo va a estar bien. Ah, ya, ¿cuál fue la última? Esta. Sí, borró todo. ¿Cómo lo hago? Ah, ¿verdad que tengo un pase secreto? Ah, ¿dónde están? Ah, no guardo la última. Ay, ¿qué nos queda? Reír. Ah, déjame ver una cosita. Vamos a guardar esta. Estoy haciendo, dame un segundo, porque estoy aquí, guardé, cerré. Ah, y ayer no me pasó esto, y no la grabé, y ahora que la estoy grabando, pasa. Salud por eso. Ya, no guardo nada, pero lo reescribimos rapidito. Ta, ta, ta. Ya, estábamos acá. Entonces, ¿sabes qué? Es como que el PPT no va al ritmo del internet, parece. Entonces, como yo estoy a cada rato cambiando de colores y no sé qué, parece que como que no soporta eso y se abruma y ¡pah! Se cierra. Pues nunca me había pasado. O sea, este año nunca me había pasado.
En fin, entonces estábamos acá calculando, ¿cierto? El largo y el ancho real de un terreno de 6 centímetros de ancho, de largo, perdón, y 3 de ancho, ¿cierto? Y primero habíamos calculado el largo, ¿cierto? Y habíamos dicho 1 es a 1500 como 6 es a x, ¿cierto? Y habíamos llegado a 9000 centímetros, ¿cierto? A 9000 centímetros, ¿sí? Pero nos lo piden en metros, por lo tanto nos quedaban 90 metros, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Y ahora íbamos, antes que tuviésemos esta impas, íbamos a calcular el ancho, ¿sí? Pero si tú te fijas, nos podemos ahorrar tiempo porque el ancho es la mitad del largo, ¿cierto? Están en la razón 2 es a 1, 2 es a 1 o 1 es a 2, ¿de acuerdo? Entonces, podemos entender que el ancho es la mitad de 90 metros. Por lo tanto, sería 45 metros. Y ahí estaría listo el ejercicio. Bueno, sigamos avanzando. Serie de razones. Serie de razones. ¿Qué significa serie de razones? Es la igualdad entre dos o más razones, ¿sí? Por ejemplo, una serie de razones X es A, como Y es a B, como Z es a C, y ahí podemos estar todo el día si queremos. Lo importante es que, como están en proporción, el cociente entre ellos, ¿sí? Si yo calculo el cociente de cada uno de ellos, si tuviese un número, por supuesto, nos va a dar un valor constante. Y ahí está la K que te hablaba hace un rato, ¿cierto? K es una constante. Siempre será el mismo valor. También se escribe en forma horizontal así. ¿Ok? Entonces, hagamos ejercicios típicos. Estos ejercicios son súper simples, pero nos ayuda a recordar tips y formas de abordar estos ejercicios tipo. ¿De acuerdo? Entonces, un premio, como ejercicio, un premio es repartido entre tres amigas. En la razón, 3 es a 4 es a 7. Si el premio es de 420,000 pesos, entonces la cantidad de dinero de la amiga que recibe menos, es, ya. Y aquí vamos a considerar a nuestra amiga constante. Entonces vamos a decir, vamos a calcular el valor de la constante tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir 3K, ¿ya? Más 4K más 7K. Y eso es igual a el todo, 420,000. ¿Ok? Sumamos 3 más 4, 7 más 7, 14, K, y es igual a 420,000. K sería 420,000 dividido entre 14. Si hacemos esa división, nos va a quedar lo siguiente. Lo voy a hacer aquí arribita. 420,000 dividido entre 14. Entonces, tenemos 14 por 1, 14, 14 por 2, 28, 14 por 3 sería 12, ahí está, sería 4. Entonces, 14 por 3 nos da 42 y nos resta 0. Y todos estos ceros que nos quedan, porque no tiene sentido bajar estos ceros, eh, los llevamos al cociente. 1, 2, 3, 4 ceros se van al cociente. ¿De acuerdo? Entonces, K equivale a decir 30,000. ¿Ya? La amiga que recibe menos se lleva 3 partes de ese premio, ¿cierto? Y entonces nos queda que
la amiga que recibe menos sería 3K es igual a 3 por 30.000. Entonces, la amiga que se lleva menos recibirá 90.000. Aquí la cuestión no es cómo resolverlo, es preguntarse por qué ella recibe menos. ¿Por qué ella recibe menos si se lo ganaron las tres? Bueno, en fin. Eso es el resultado. La amiga va a recibir 90.000 pesos. La amiga que recibe menos, ¿ya? Qué raro. No sé qué tipo de amistad es ese. Ya, vámonos a la proporcionalidad directa, ¿de acuerdo? Proporcionalidad directa. Oh, puedo elegir más colores. Ya. Dos variables, X e Y, no necesariamente X e Y, pero es lo más común que se usa, ¿cierto? Van a ser directamente proporcionales cuando el cociente entre sus valores correspondientes se mantiene constante. Entonces, si yo una variable y la otra la dividimos, ¿cierto? Esta división será constante. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, Rodrigo, el gráfico. Saber relacionar la gráfica con las proporciones, ya sea inversa, ya sea directa. ¿Ya? En la directa siempre va a corresponder a una línea recta, ¿de acuerdo? Que parte desde el origen y tiene pendiente positiva, o sea, es ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre esto va a corresponder a una proporcionalidad directa. Ya es ascendente si usted la mira de izquierda a derecha, porque si la mira de derecha a izquierda, la cosa baja, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de una proporcionalidad directa es saber que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Si una variable disminuye, la otra también disminuye. Son directamente proporcionales. El típico ejemplo, eh, no sé, tengo 1.000 pesos y puedo comprar 1 kilo de pan. Si tengo 2.000 pesos, ¿puedo comprar más kilos de pan o menos kilos de pan? Entonces, mientras más kilos de pan compre, más dinero tengo que gastar, ¿cierto? Mientras menos dinero tenga, menos pan puedo comprar. ¿Entiendes? Ok, entonces, ¿Se entiende? ¿sí? Ya, genial. Y mira la gráfica. Si aquí X vale 1 y proyecto este punto, aquí también va a ser 1. Si aquí vale 2, aquí también va a ser 2. ¿Te fijas? Ambas van aumentando. ¿De acuerdo? Ambas van aumentando. ¿Ok? Deme un segundito. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante me detengo a analizar la gráfica? Porque lo más probable, o es que he visto ejercicios que ponen distintas gráficas y dicen simplemente cuál gráfica representa una proporcionalidad directa. ¿Cachai? Y ahí uno tiene que saber relacionar esto. ¿Ok? Es simplemente eso. Vámonos con ejercicios. En la tabla adjunta, P y Q P y Q son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuánto es A más P? ¿De acuerdo? Entonces, son directamente proporcionales. Por lo tanto, construyamos la proporción directa. Vamos a decir, P es a Q, como A es a 40, como 8 es a B, como 3 es a 24. ¿De acuerdo? Y aquí se nos forman ecuaciones de primer grado. Si queremos saber el valor de B,
podríamos tomar esa relación, ¿cierto? Y despejar b. Entonces, fíjate bien, 8 es a b como 3 es a 24. Multiplicamos cruzado y nos queda 8 por 24 partido en 3 y eso es igual a b. ¿Ok? 8 por 24 partido en 3. Antes de comenzar a multiplicar, podemos simplificar. Fíjate, nos queda, el 3 está contenido 8 veces. 8, 1. Por lo tanto, b es igual a 8 por 8. B es igual a 64. ¿De acuerdo? Y ahora podríamos construir la igualdad. A es a 40 como 3 es a 24. O tomar esta y decir A es a 40 como 8 es a 64. ¿Ya? Porque son igualdades, se pueden ocupar. ¿Ok? Entonces, vamos por A es a 40, vamos a ocupar esta. ¿Ya? Como 8 es a 64. ¿De acuerdo? Despejamos A y nos queda que A es igual a 8 por 40 partido en 64. ¿Sí? No vamos a ponernos a multiplicar, sino que a simplificar. Y fíjate que el 8 se simplifica con el 64, nos queda 8 y nos queda 1. Entonces, A es igual a 40, porque 1 por 40 es 40, partido en 8. Pero el 8 sabemos que está contenido 5 veces en el 40. A vale 8. Pero fíjate que nos piden A más B. Entonces sería 5 más 64. ¿Cierto? Y eso sería 69. Listo. ¿Ok? Vámonos con otro ejercicio. Una gráfica. Dice, en el gráfico de la figura adjunta, X e Y son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de C menos D? ¿Ok? Entonces, construyamos esta proporción directa. 3 es a 4, como C es a 8, como 9 es a D. ¿Ya? También podría haber sido 4 es a 3, como 8 es a C, como D es a 9. ¿Ok? Se pueden invertir. Y lo mismo que en el ejercicio anterior, se construyen relaciones, ¿cierto? Donde podemos saber el valor de cada incógnita. Y decimos, 3 es a 4, como C es a 8. Entonces tenemos que C es igual a 3 por 8, 24 cuartos, y eso significa que C vale 6. ¿De acuerdo? Y ahora podemos hacer esta relación, ¿sí? O 3 es a 4 como 9 es a D. Da lo mismo. Hagamos esa mejor. Tenemos 3 es a 4 como 9 es a D. ¿Ok? Si usted lo hace con esta igualdad o proporción, nos va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos 3D es igual a 9 por 4, 9 por 4, 9 por 4, 36, ¿cierto? D es igual a 36 tercios y 36 tercios corresponde a 12. Pero nos están pidiendo cuánto es la diferencia entre C y D. Entonces sería 6 menos 12 y eso sería menos 6. ¿Ok? Sigamos avanzando. Y ahora nos vamos a proporcionalidad inversa. Para que dos magnitudes sean proporcionalmente inversas, el producto, el producto entre sus valores, ¿cierto? Se mantiene constante. Ahora es el producto, ¿cierto? Producto, la multiplicación, ¿sí? Otro detalle importante es su gráfica. Te fijas que ya no estamos frente a una línea recta ascendente, sino que estamos en una curva que desciende. Curva. Y esta curva, ¿ok? Esta curva matemáticamente se llama hipérbola equilátera.
por si acaso. Nunca va a tocar a los ejes X e Y, nunca. ¿Ya? Se va a ir paralelo, 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 para arriba con el eje Y, pero jamás lo va a tocar, o menos intersectar, y para horizontal, se va a ir paralelo al eje X. Eso se llama asíntota, ¿ya? Pero es un concepto de cálculo uno, ya lo verás si sigues alguna carrera matemática en cálculo uno cuando estén viendo límites, ¿de acuerdo? Ok, eso es lo que hay que saber de proporcionalidad inversa, ¿sí? Vámonos a hacer ejercicios mejor. Las cantidades A y B ubicadas en la tabla adjunta son inversamente proporcionales. ¿Cuál es el valor de P menos Q? ¿Ya? Entonces formemos nuestra proporción. Pero acuérdate que ahora es con multiplicación. Entonces vamos a decir A por B es 5 por 6 es igual a P por 4 es igual a 10 por Q. ¿De acuerdo? Y tenemos que saber esto. El valor de P, que lo podemos hacer desde ahí, y decir 5 por 6, 30, ¿cierto? Es igual a P por 4. Entonces P es igual a 30 cuartos, ¿cierto? La mitad de 30 es 15 y la mitad de 15 es 7,5. P es igual a 7,5. ¿De acuerdo? Luego, busquemos el valor para Q, ¿sí? Y podríamos igualar este e igualar con esto, ¿cierto? Entonces, 5 por 6, 30, es igual a 10Q, ¿cierto? Por lo tanto, Q es igual a 30 partido en 10, Q es igual a 3. Pero nos piden la diferencia entre ellos, ¿sí? Nos queda P 7,5 menos 3. Y eso sería 4,5. Y ahí estaría listo el ejercicio. ¿Ok? Vámonos al siguiente ejercicio. Yo sé, o sea, son ejercicios simples, pero igual nos ayuda a recordar algunas cosas, ¿sí? En el gráfico de la figura adjunta representa una hipérbola equilátera, lo que habíamos visto recién. ¿Ya? De acuerdo a la información entregada, ¿cuál es el valor de 2 menos de D menos 2C? Ok, construyamos la proporción. Entonces, 2 por D es igual a C por 4 es igual a 8 por 3. 8 por 3. ¿Ok? Y volvió a cerrarse. Puros Ay, problemas. ¿cómo? Qué puros problemas con el Oye, PPT. sí. Vámonos. Ah, no. Sí, que lata. Ya, pero bueno, es lo que hay. Ah, es lo que hay. O sea, no, por resolver nomás, pues. Es una lata, sí, una lata porque estamos súper así como concentrados y aparece esto, pero así es la cosa. Mira, y no se guardó nada. No se guardó nada. Ya, sigamos nomás. Contra, ¿cómo es? Viento y marea. Ya, estábamos acá en la 2 de proporcionalidad inversa. Habíamos hecho 2 por D es igual a lo mejor al PPT le molesta que cambie tanto de lápices y colores. Y ¡pum! Me lo cierra. No, no a los colores. 8 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cambiar de color. Vamos. No, empecemos por acá, ¿cierto? Porque aquí tenemos dos incógnitas. Y acá tenemos solamente una. Ok, este color no se ve muy bien. Ah, ¿verdad que encontré que había? Aquí podemos ocupar otros colorecitos. Ya.
Perdón, que me encanta que sea todo colores. Ok, entonces tenemos que C es igual 8 por 3, 24, partido en 4, C es igual a 6. Ok, lo dejamos reservado. Acuérdate que después tenemos que hacer esa diferencia. Ahora, D. Vamos a usar esta relación. Ok, entonces nos queda 2D es igual, C vale 6 por 4. D es igual a 24 partido en 2. D es igual a 12. ¿Ya? Pero ahora resolvamos esto, porque ese es el ejercicio original. A eso vinimos. Entonces sería 12 menos 2 veces 6, que es lo que vale C. Entonces nos queda 12 menos 12 y eso equivale a decir 0. 0. ¿De acuerdo? Eso. ¿Otro? Otro. Vámonos a ejercicios PAES ahora. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes pares de razones forman una proporción? Analicemos uno por uno. Vámonos así. 15 es a 36 como 20 es a 12. A mí me gusta hacerlo mejor vertical, ya por eso lo reescribo así. Multipliquemos cruzado. Tenemos 15 por 15, no, por 12. 2 por 5, 10. 2 por una, 2 y una, 3. Espacio, 15, ¿cierto? 180. Entonces, ese valor, así cruzado, lo voy a poner aquí, 180. Tiene que ser igual. 36 por 20. 36 por 20, ¿cierto? Está bien el 15 por, sí, ¿cierto? 2 por 5, 10. 2 por una, 2 y una, 3. Espacio, 1 por 5, 5. 1 por una. Sumo, 0, 8, 1. Sí, está bien. Ya, ahora multipliquemos 36 por 2, que es 72, si no me equivoco. Sí, 12, 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. 72 más el 0 del 20. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por lo tanto, no es proporción la 1. La proporción 1. ¿Ok? Entonces, no tiene que estar dentro de la alternativa la 1. Ahí, ¿cierto? Fíjate bien en las alternativas que nos quedaron. La B y la D. Y en la B y en la D, ¿cierto? En ambas aparece la 2. Por lo tanto, es obvio que la 2 sí está en proporción. Entonces, cuando estés dando la prueba y te salga una lógica así, no pierdas tiempo en demostrar que 2 es proporción, sino que te salta a la 3 para saber si es proporción o no, y ahí ahorras mucho tiempo. Pero como no estamos en la prueba, lo voy a explicar igual. 2. Dos Tenemos y tres. A Es la 2 y la 3. en la 2 y la 3. Ya. Pero aquí lo vamos a corroborar. Pero, ¿te entiendes esa lógica del descarte para ir ahorrando tiempo? Sí, 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 sí. Tachando. Ya, 21 por 15. 21 por 15. Tenemos 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Espacio, 1, 2. Sumo, 5, 1, 3. Nos queda 3, 15. 3, 15. 315. Ahora, 9 por 35. 9 por 35 son 350 menos 35, 315. Ya, pero hagamos el cálculo. 35 por 9. 5, 45, 45, 4, 27, 31, 315. ¿Ok? Entonces sí está en proporción. Vámonos a la número 3, ¿cierto? 3. 16 es a 12 como 20 es a 15. 16 por 15, 16 por 15, 16 por 15, 6 por 5, 30.
5 por 6, 1, 8, ¿cierto? Espacio, 6 y 1, más, estoy yendo para el lado, sería 14, 240, ¿cierto? 240. Y 12 por 2 es 24 más el 0 ahí. Sí, también está en proporción, o sea, alternativa D. ¿Viste todo lo que nos demoramos en hacerlo? Y si ya cachamos, pum, 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 listo, está resuelto, vamos por el otro. ¿Ok? Ya. Otro ejercicio. Si A es a B, pongámoslo en este formato. Si A es a B como 5 es a 3 y A más B es igual a 16, entonces, ¿cuánto vale A por B? Entonces, podríamos poner, esto es como un sistema de ecuaciones en realidad, como un sistema de ecuaciones, porque mira, podríamos poner, despejar A y reemplazarlo y nos queda, sabemos el valor de B, ¿cierto? Entonces nos queda que A es igual a 16 menos B, ¿cierto? Lo reemplazo. 16 menos B partido en B es igual a 5 tercios, ¿sí? A 5 tercios. Podemos multiplicar, despejar la B, ¿cierto? Entonces tenemos 3 factor de 16 menos B es igual a 5B. 16 por 3, 18, 48, ¿cierto? 48, 48 menos 3B es igual a 5B, ¿cierto? Después tenemos 8B es igual a 48. B es igual a 6, ¿cierto? 6. Ahora busquemos el valor de A, ¿cierto? Lo reemplazo. Tenemos A es a 6 como 5 es a 3. A es igual a 6 por 5, 30 dividido en 3. 6 por 5, 30 dividido en 3. A vale 10. Por lo tanto, el producto que en realidad me están preguntando, el producto entre A y B sería 10 por 6, o sea, 60. Alternativa E. ¿De acuerdo? Otro. Ya. Las edades de tres hermanos, Francisca, Carmen y Lucía, son entre sí como 2 es a 5 es a 3, respectivamente. Si sus edades suman 30 años, entonces la edad de Lucía es, ya, ejercicio tipo que vimos anteriormente. Primero tenemos que encontrar el valor de la constante K, ¿cierto? 2K más 3K, no, 5. Bueno, da lo mismo, porque el orden de la sumando no altera la suma, ¿cierto? Entonces, 5K más 3K y todas esas edades suman 30 años, el todo, ¿cierto? Entonces, tenemos que 8, 10K, por lo tanto, K vale 3. Entonces, 2 es la edad de Francisca, 5, no 2 años, en la proporción, ¿cierto? 5 es de Carmen y 3 es de Lucía. ¿Y qué nos pregunta? La edad de Lucía. Por lo tanto, la edad de Lucía está dada por la proporción 3K, o sea, 3 por 3. ¿Cuántos años tiene Lucía? 9 años. Listo. Letra B. ¿Ok? Ya. Mira, no quiero seguir avanzando en los ejercicios porque con los compañeros de ayer del curso paralelo, ya llegamos hasta el anterior y quedé de explicarlos nuevamente.
¿ya? Para no quedar desfasados, lo vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase vamos a hacer ese ejercicio, ese, bueno, y todos los que quedan, por supuesto, ¿ya? Y le voy a agregar más, ¿ya? Y con esa clase dejamos atrás lo que es proporcionalidad directa e inversa. Y después, matemática uno, después de proporcionalidad, ya comenzamos con ecuaciones e inecuaciones de primer grado. ¿De acuerdo? Y De acuerdo. fíjate que después viene sistemas de ecuaciones nuevamente. En matemática 2 ya lo vimos. Los sistemas de ecuaciones, qué loco, ¿eh? ¿Por qué no dicen estudien todo nomás, y chao? Se van, se van repitiendo. Ya, vamos a dejar de compartir y nada, pues vamos a, voy a parar la